Fue realmente un viaje muy precioso. Pudimos participar de la delegación oficial de Paraguay, que fue liderado por el ministro Castiglioni, y logramos una agenda muy, muy interesante con las autoridades taiwanesas de todos los sectores, porque fue un viaje para nuestro sector en busca de la apertura del mercado, pero también para otros sectores de generación de negocios. Entonces, la embajada pudo armar una serie de reuniones. Tuvimos de martes a viernes, todos los días muy intenso con actividades allá. Y para nuestro sector volvimos con una excelente noticia, Víctor, de que volvimos con una fecha para la auditoría para la apertura del mercado taiwanés para la carne porcina paraguaya. Bueno, ahora después de la semana del 16 a 20, cuando nos vienen a auditar, ¿verdad? Si pasamos, si Dios quiere, estamos preparándonos para realmente estar aptos y poder pasar por la auditoría. Tendríamos una capacidad de enviar hasta 10,000 toneladas de carne de cerdo. Eso sería la capacidad que tenemos. Nosotros venimos exportando por vuelta de 5 o 6,000 toneladas. La cuenca de producción, ella viene creciendo anualmente. Tenemos un promedio de crecimiento entre 10 y 15% anual, lo que no pasó en estos últimos 2 años por la pandemia. Y inclusive en este último año nosotros tuvimos muchas granjas cerrando puertas, pero en contrapartida hay proyectos nuevos, proyectos grandes con grande envergadura que podrían suplir y que nosotros pudiéramos tener una capacidad exportable de 10,000 toneladas de carne. El departamento de Itapúa y Alto Paraná sumados, ellos tienen aproximadamente 80% de toda la producción industrial de cerdos del país. Si juntamos esos dos departamentos, porque es donde está también la mayor producción de granos, que al final las otras zonas, el transporte de granos pierde un poquitito de la competitividad. Y también hay una cuestión cultural, que en estas zonas hay un poco más de la cultura de la producción de cerdos. Ecuador es un mercado que se abrió, ya está ok. Ahora se empieza el trabajo de generar los negocios, porque una cosa es la apertura del mercado y la segunda es buscar clientes, buscar empresas que importen la carne paraguaya. Entonces Ecuador está en ese proceso. También hay una tratativa para la apertura del mercado filipino, que es un mercado muy, muy interesante porque ellos tienen un consumo grande de la carne. Filipinas tiene más de 100 millones de habitantes y ya hubo algunas conversaciones entre gobiernos y también ya hubo una conversación con la industria. Entonces el PISA ya tiene contacto con posibles clientes, pero es un mercado que pensamos para el segundo semestre, del medio para el fin del segundo semestre. Solamente o PISA es el único frigorífico habilitado para la exportación de carne porcina. Hay planes, este proyecto en Canindeyú, sí. Hay una industria, un proyecto de una industria que ya está en marcha
ya deja de ser un proyecto, ¿verdad? Porque ya hay ejecución, ya hay movimiento, ya hay una fecha estimativa de que dentro de un año ya esté en operación, que es el Inca Foods, donde ellos ya están tratando de armar un poco una cuenca de producción allá cerca, para no tener que transportar de tan lejos los cerdos. Sí. Entonces, es una industria que se está desarrollando para que sea una industria para exportación, con el principal enfoque al comercio exterior. Y también hay industrias, hay rumores, ¿verdad?, de otras industrias de que sí se estarían adecuando y enfocando más a industrias que hoy faenan también bovinos. Sí. Y que faenan cerdos, y que se estarían enfocando más en adecuar la industria para poder exportar la carne de cerdo. El consumo de la carne de cerdo, ella tuvo un crecimiento tan exponencial cuanto la producción, porque nosotros vinimos teniendo este crecimiento que yo mencioné al inicio, de 10 a 15% anual, en la producción, y ese crecimiento no tuvimos en las exportaciones. Entonces, el mercado local fue absorbiendo ese crecimiento de la cuenca de producción. Porque en 2011, 12, 13, por esos años, exportábamos entre 2, 3 mil toneladas. Los últimos años hemos exportado alrededor de 5.500, y la cuenca de producción más que duplicó. Entonces, podemos decir que el crecimiento del consumo interno, la apreciación del consumidor paraguayo por la carne de cerdo ha aumentado, y yo creo que esto también es el resultado de un trabajo que viene haciendo la producción, con una producción cada vez con más calidad, cada vez con más cuidados, y el consumidor tiene mirado esto, y agradecemos los medios de comunicación que nos ayudan a divulgar esto, que hoy la producción de cerdo es hecha de una manera industrial, con todos los cuidados en la parte sanitaria, de alimentación. Entonces, la carne que llega hoy al consumidor es una carne noble, muy sana, donde están todos los cuidados. Entonces, eso ha hecho con que el mercado tenga cambiado, Víctor, y el consumo de la carne tenga acompañado el crecimiento de la cuenca de producción. Muchísimas gracias por la oportunidad de siempre de ustedes en la radio ahí de apoyar nuestro sector y de brindar información tan relevante en todos los programas. Eso es espectacular. Les felicito por eso.